Muchos me dirán aventurero, y lo soy. Solo que de un tipo diferente, y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiero del siglo XX. Por su carta a los padres y por la dirigida a Fidel, es evidente que Ernesto Che Guevara ha retomado nuevamente su camino. Pero el mundo ignora dónde se encuentra. Sobre su paradero, seguiremos con nuestra encuesta. La Paz, Bolivia. El ejército está en el poder desde 1964. Los militares controlan duramente al país y han reprimido los intentos de guerrilla. Después de la muerte del Che, las guerrillas no han logrado derrocar a los gobiernos del continente. En cambio, influyeron en sus procesos políticos. Pero el fracaso de las guerrillas se debió solo a incapacidad militar o también a causas políticas. Ciertamente, después de la Revolución Cubana, los ejércitos del continente han introducido técnicas y armas norteamericanas antiguerrilleras. Pero ¿ha sido este un factor determinante? Se habla mucho de las armas creadas para oponerse a la guerrilla. Sobre ellas pesa un estricto secreto. Pero hemos logrado visitar una de las más importantes fábricas de armas antiguerrilla cerca de Dallas. La fábrica está protegida por elaborados sistemas de televisión y de seguridad electrónica que hacen imposible la entrada. Envía sus productos a más de 20 países del mundo. Es propiedad de George Werbel II, experto de operaciones antiguerrilla, ex consejero del gobierno de Batista en Cuba y de Wessing & Wessing en Santo Domingo. Los progresos tecnológicos de los armamentos son tan importantes para realmente impedir el éxito de la guerrilla hoy. Técnicamente estamos en condiciones de destruir a cualquier tipo de guerrilla. Tenemos ahora armas muy especializadas que no van a estar nunca al alcance de los guerrilleros. Fusiles infrarrojos de larguísimo alcance y precisión, ultrasónicos. Podemos con estos tener día y noche bajo control a los guerrilleros. La noche ya no es más un refugio para ellos. Los riesgos ahora son inmensos para la guerrilla, no para los gobiernos que ellos quieren derrotar. Night is no longer a cover for the guerrillas, and our technical advances are proving that the guerrilla now exists in a hazardous condition for himself rather than
for the government against whom he is attempting to fight. ¿Y cuál ha sido su experiencia personal en la República Dominicana? ¿Ya estaba en la industria de armamentos o en negocios? Essentially, we were there in advisory. Básicamente tenía una tarea de consejero con el gobierno dominicano. Desarrollábamos una actividad anticomunista, pero con financiamiento independiente del gobierno. Y como grupo también independiente. An independently financed group. What happened in the Dominican Republic is probably a classic example of how the communists of the world create a situation that works totally in their favor. Y antes de empezar esta industria de armamentos, ¿cuál era su ocupación anterior? Well, essentially I was involved in Bueno, básicamente estaba ocupado en relaciones públicas de tipo gubernamental. Además tenía un negocio de plantaciones de banana en la República Dominicana. also in an agricultural business, growing bananas in the Dominican Republic. ¿Y tenía también intereses en Cuba? I had a lot of interest in Cuba, and of course Tenía muchos intereses en Cuba y desgraciadamente mi mayor interés quedó frustrado, ya que este consistía en intentar evitar la subida al poder de los comunistas en el 59. También tenía intereses económicos, pero no quiero hablar de esas cosas. Pero en el caso boliviano, ¿cuál fue la real capacidad militar de los guerrilleros? ¿Lograron constituir un real peligro para los generales bolivianos? Escuchemos a otro profesional de la lucha antiguerrillera, el mayor Harvey Wallender, en Washington. ¿Qué juicio tiene la guerrilla planeada por el Che? Bueno, usted ha empleado el término planear. Yo dudo que esto haya existido. De cualquier manera, uno de los asuntos que quedaron claros de toda la cuestión boliviana es que el Che no había preparado ningún plan alternativo, ningún plan de emergencia. Como resultado se encontró con que estaba perdiendo su avituallamiento sin saber qué hacer, encontrándose más o menos atrapado, siendo solo cuestión de tiempo que los Rangers lo agarraran y terminaran el combate. ¿Y cree usted que Guevara habría ganado si ustedes no hubiesen entrenado a los bolivianos? Bueno, esto es muy probable, pero no tengo duda que entonces los argentinos, o los chilenos, o los peruanos, o los brasileños hubieran entrado en combate, liquidando a Guevara. Hay que recordar que Guevara en Bolivia estaba sin ningún soporte real, luchando en contra de una fuerza militar eficiente. No habría tenido ninguna chance. Para las fuerzas antiguerrillas que hemos entrenado en estos países, hubiera sido un juego. La sola conclusión a la cual se puede llegar es que Guevara o era inconsciente o no era capaz de conducir una verdadera operación guerrillera. Usted recordará que sus operaciones en Cuba fueron prácticamente mantenerse en las montañas. He estudiado mucho las operaciones que hicieron en contra de Batista y no eran nada sofisticadas. Se trataba de bloquear carreteras, trenes, atacar cuarteles, guerrillas, nada de las complicadas maniobras y emboscadas propias de las guerrillas y contraguerrillas. Piense lo que ha sido esto en Malaya, en Vietnam o en el mismo Perú. Hay que ser una fuerza militar de verdad. Y los hombres de Guevara no lo eran. Eran solo una banda de individuos vagantes por Bolivia que esperaban algún milagro, el mismo que ocurrió en Cuba. Estos milagros no ocurrirán más, porque ahora los países están preparados. Tienen cursos de entrenamientos antiguerrillas, técnicas especiales, armas especiales, y las guerrillas ahora ya no tienen ninguna posibilidad. Pero Guevara en la historia queda como un buen soldado y un teórico de la guerrilla. El libro que él escribió difundó la guerrilla en toda América Latina. ¿Qué opina usted sobre esto? Usted me pregunta sobre Guevara como soldado, como teórico y como político. Empecemos por este último. Yo creo que Guevara era un líder natural, básicamente interesado en problemas internacionales y en cuestiones muy complejas de marxismo.
capitalismo, etc. Pero ciertamente no era un oficial. No sabía dirigir sus hombres en el campo como se entiende en su diario. Ciertamente había un problema de confianza entre Guevara y Castro. Y el verdadero problema de Guevara como teórico es el que no conocía su trabajo. Usted me ha citado su famoso libro. Es antes que todo una extrapolación de un manual publicado por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Un manual, además, muy sencillo. Básicamente un manual de Boy Scouts sobre cómo vivir en un bosque, no lo que sirve para entrenar hombres para el combate. Leyendo el diario, se ve cómo el Che ponía siempre a sus hombres en situaciones en que él se perdía, no sabía dónde estaba. Sus hombres se ahogaban porque no sabían cómo cruzar un río, casi se murieron de hambre porque no tenían planes de avituallamiento. Hasta llegaron a morirse de sed, porque no sabían dónde había agua. Como un soldado táctico, creo que Guevara era menos capaz que el sargento medio del ejército americano, o de cualquier verdadero ejército. Creo que no hubiera podido llegar a un cargo de oficial en ningún ejército del mundo. Su muerte demuestra que hay que saber lo que se está haciendo. Che Guevara no estaba preparado y por esta razón él y sus hombres han muerto. Él se sentía responsable hacia sus ideas, no hacia sus hombres. Ciertamente tampoco hacia los bolivianos y dudo hacia cualquier latinoamericano. Che Guevara estaba en Bolivia para una mayor gloria de sus ideas. Esto a veces hace en la historia grandes hombres y grandes sucesos, pero yo creo que normalmente hace grandes desastres. Esta es la opinión de un profesional de la máquina de guerra más grande del mundo, el Pentágono. Según él, el fracaso se debe a incapacidad militar. Vamos a La Paz para conocer el punto de vista boliviano. La guerrilla me decían el Camba. Bueno, ¿y usted estuvo en la guerrilla desde qué día hasta qué día? Bueno, yo entré a Ñancahuazú el 11 de diciembre del 66. ¿Y terminó cuándo? He caído preso el 27 de septiembre del 67. O sea, una semana antes del Che. Sí. ¿Y usted acompañó al Che en toda la expedición hasta prácticamente la zona de la higuera? Sí, hasta la higuera. ¿Y usted cayó preso en la emboscada de la higuera? No, escapé de esa emboscada porque hemos salido en desbande los 4 que quedamos vivos. La guerrilla, desde un punto de vista militar, ¿no fue un fracaso entonces? Sí, ha sido un éxito más bien, ¿no? Porque pese a que no éramos más que 35 combatientes, ¿no? Hemos resistido como 7 meses. Entonces, ¿cuáles son las fallas que ha tenido la guerrilla, su manera de ver? Bueno, en primer lugar ha sido una falla política. El problema del acuerdo que se debía haber tomado, ¿no?, entre las guerrillas y el partido comunista, con los dirigentes del partido. Hubiese entrado de acuerdo el Che con el partido, hubiera coordinado, incluso hubiera cedido la dirección de las guerrillas al partido, entonces el partido hubiera entrado de lleno. Era un compromiso, ¿no? Bueno, ¿y tenían ustedes suficientes armas, medicamentos? Bueno, armas nos sobraban. Teníamos armas para 400 hombres ya. Teníamos armas de todo calibre, incluso morteros 60. Entonces el problema grande fue el de no haber encontrado reclutas. Eso, sí. El factor humano ha sido, nos falló. ¿Cuál fue la actitud de los campesinos con ustedes? Bueno, ha sido negativa. En ningún momento se podía hablar con los campesinos. Para hablar con ellos, bueno, había que tomarlos presos, detenerlos. ¿Tenían problemas de idiomas también? Idiomas, sí, ese es otro factor que contribuyó a la derrota de la guerrilla, ¿no? Porque de todos los que estábamos combatiendo, habían quechuas, aymarás y castellanos, pero no había ni un guaraní, y esa zona es netamente guaraní en el campo.
En base a las declaraciones de Camba, se abren otras líneas de investigación. El problema no era solo militar, sino político. Terminemos entonces de escuchar a los militares. He aquí a un personaje clave, el general Centeno Anaya, quien dirigió a los Rangers bolivianos en las operaciones contra el Che. Ha sido ascendido después a comandante en jefe del ejército boliviano. Usted ha sido muchos años director de la Escuela de Guerra Boliviana. ¿Cuál es su tipo como militar sobre el Che? La personalidad de un conductor en este tipo de operaciones está definida indudablemente entre otros factores por su combatividad, por su estoicismo y por la convicción o por la conciencia que tiene de la convicción de que la causa que motiva su actividad es justa. Desde el punto de vista de la combatividad, tanto Che Guevara como los guerrilleros mostraron una extraordinaria capacidad de maniobra y de decisión y de combatividad. Desde el punto de vista del estoicismo, supieron superar todas las servidumbres y dificultades que impone la vida en campaña. Y por supuesto que tenían conciencia de los propósitos y fines que perseguían. De modo que estimo que podemos considerar y estimo que tanto desde el punto de vista de combatividad, de estoicismo y conciencia, mostraron mucha efectividad. Escuchemos a otro militar boliviano, el mayor Rubén Sánchez, que fue capturado por los guerrilleros en uno de los primeros choques con el ejército, actualmente exiliado. Mayor, ¿qué opinión tiene usted como militar de la capacidad de los guerrilleros al mando de Ernesto Che Guevara en Bolivia? En realidad usted sabe de que las guerrillas surgieron en el momento no previsto por el grupo guerrillero. Es decir, surgió la guerrilla cuando ellos todavía estaban en preparación y tuvieron la necesidad obligadamente de preparar una emboscada. Entiendo yo, que después lo analicé, que fue precisamente en el periodo de preparación. De principio, cuando tomé yo el campamento de Ñancahuazú, pude comprobar la excelente organización defensiva que habían hecho en los 3 o 4 o 5 campamentos que ellos habían construido escalonadamente en una quebrada de Ñancahuazú. Se veía cómo ellos tenían un criterio táctico, inclusive estratégico, en el sentido defensivo de construir las posiciones. Luego, posteriormente, también pude comprobar los dispositivos que ellos tenían para las emboscadas y cómo ellos surgían incluso de la retaguardia y particularmente de los flancos para intimar a los soldados la rendición en una forma oportuna. Entonces había un excelente criterio táctico, unas modalidades ejecutivas muy bien montadas, muy bien organizadas. Las opiniones de los profesionales de la guerra bolivianos son muy distintas de las norteamericanas. Sin embargo, era contra ellos, antes que contra otros, que el Che había empezado su acción. Pero ahora pasemos a examinar los aspectos políticos de la guerrilla. Entrevistamos a Antonio Peredo, uno de los 4 hermanos Peredo, famosos en la guerrilla boliviana. 2 de ellos, Inti y Coco, ayudantes del Che, ya han muerto, mientras que Chato es el actual líder de la guerrilla. Antonio es periodista. Hoy se considera que el Che llevó un plan utópico de guerrilla que le costó la vida frente a la indiferencia de todos los bolivianos. ¿Cuál era el plan del Che? El plan de Che esencialmente era político. Visto desde este punto, no creo que haya sido un fracaso y me parece a mí que en todo Bolivia están de acuerdo con esta idea.
La llegada del Che a Bolivia está vinculada a una situación política específica. Se había producido una larga experiencia de nacionalismo revolucionario en Bolivia en el curso de la década del 50, terminada negativamente, digamos, el 64. Ahora bien, a partir de ese momento se produce una dictadura militar de tipo fascista, de tipo secante, que había producido ya diversas masacres en las minas. Dentro de ese contexto político, el Che considera que Bolivia es un punto neurálgico de la situación latinoamericana y que desde ese punto se puede irradiar la lucha revolucionaria a través de gran parte del continente. Hay que considerar que para el Che, y así lo dice en muchos de sus escritos, y como lo sostiene cualquier revolucionario, la guerrilla es un método. Lo importante no es la guerrilla en sí, sino la lucha revolucionaria. Como lucha revolucionaria, aún con su fracaso militar, si es que se puede llamar así, la lucha política del Che es un éxito por las consecuencias que ha tenido no solamente en Bolivia, sino en el resto de Latinoamérica. ¿Cuáles fuerzas calculaba el Che de tener como apoyo? El apoyo que el Che consideraba posible en Bolivia estaba cifrado fundamentalmente en base al Partido Comunista de Bolivia. Mucho antes de que se iniciara la guerrilla, hubieron conversaciones entre dirigentes del Partido Comunista y el Che. Conversaciones en las cuales se establecieron en principio las condiciones políticas por supuesto, en que el Partido Comunista iba a apoyar. Sobre todo fundamentando esto en el hecho de que esencialmente la guerrilla iba a estar formada por cuadros del Partido Comunista, como indudablemente ocurrió, aunque estos cuadros tuvieron que retirarse del Partido Comunista para ingresar a la guerrilla. Ahora bien, esto en un sentido práctico. En un sentido más amplio, el Che consideraba con justeza, y también los dirigentes que participaron en la guerrilla, que el apoyo iba a venir de amplios sectores del proletariado. Esto se verificó indudablemente en Bolivia. Poco tiempo después de iniciada la guerrilla, esto es en el mes de junio, los trabajadores mineros de los tres principales centros se reunieron en una conferencia específica en la cual ellos acordaron un apoyo moral, material y físico, esas eran las palabras que utilizaron en su documento público, de apoyo a la guerrilla. ¿Cómo se evidenció esto? Un ofrecimiento de envío de hombres, de materiales. Hay que considerar que en Bolivia los mineros son un sector que todavía tiene armas, producto de la lucha revolucionaria de principios del 50. Y en dinero, a través de un descuento de un día de haber de todos los trabajadores de esos tres centros, que conforman un número de aproximadamente 25.000 trabajadores. Esta disposición, esta resolución de los mineros, determinó una reacción inmediata del gobierno. Algo así como 10 días después de producida la conferencia de los trabajadores mineros, el ejército entró a saco en los tres centros mineros en una noche de fiesta y produjo una masacre cuyo resultado fue alrededor de 90 personas muertas, dato oficial que muchos consideran mucho menor del que realmente fue. Entre los muertos se encontraban mujeres y niños. Esa masacre fue el tributo
de sangre que dio el trabajador minero a la lucha guerrillera iniciada por el Che. ¿Cuáles serían los factores que hicieron fracasar este plan del Che? La falta de una red urbana que estaba confiada al Partido Comunista. La defección del Partido Comunista hizo que no existiera esa red urbana y por lo tanto no había un vínculo entre la guerrilla y los centros urbanos. Desde el momento de iniciarse la guerrilla, esta quedó aislada de los centros urbanos. En segundo lugar, un problema táctico que se presentó en el desarrollo de la guerrilla. La división del cuerpo guerrillero por una circunstancia fortuita que fue la necesidad de sacar del campo de batalla, por así decir, a 3 personas que no tenían nada que hacer con él, que no iban a participar en la lucha: Debré, Bustos y el periodista Roth. Para esa operación hubo necesidad de dividir el cuerpo guerrillero. La retaguardia quedó atrás en una maniobra diversionista, pero lamentablemente no se produjo el reencuentro de las dos fuerzas. El resto de la lucha, los 5 meses siguientes, fueron de búsqueda incesante entre ellos, que redujeron indudablemente en forma considerable la actuación de la guerrilla. La acusación de haber causado el fracaso de la guerrilla del Che pesa sobre el secretario del Partido Comunista Boliviano, Mario Monge. En su diario, Ernesto Guevara cuenta detalladamente el modo en que Monge rehusó su apoyo a la guerrilla. La misma acusación la hizo en un histórico discurso Fidel Castro. Monge siempre se ha negado a hablar de los acontecimientos del 67. Esta es la primera entrevista que ha concedido. ¿Cuál es una cronología de sus relaciones y conversaciones con el Che? ¿Cuándo lo conoció usted y después qué conversaciones tuvieron? Lo conocí el año 1962. Nos volvimos a entrevistar algunas veces, el año 1963, el 64. Y es importante, me parece, señalar la entrevista con el Che y luego con Fidel el año 1964. El Che era uno de los personajes convencidos que en Bolivia no podía hacerse guerrillas. Eso lo declaraba el año 1964 al recordar el tiempo de permanencia que tuvo en este país más o menos el año 1952. Él creía que no era posible que una guerrilla triunfara en Bolivia y consideraba que nuestro país debiera tratar de entender, o decir, en cierto modo, esperar que la revolución se realizara en otros países. Fidel también compartía este criterio y aconsejaba desarrollar una política un poco más de reformas y esperar el triunfo de la revolución en los países o en algún país vecino. Y después del encuentro del 64, ¿qué otras conversaciones usted sostuvo con Che Fidel? ¿Cuáles eran las apreciaciones sobre la situación boliviana con ellos, por ejemplo, con Fidel mismo? El año 1965 viajé a La Habana, los últimos días del año 1965. En esa oportunidad me entrevisté con Fidel. Realicé una entrevista con Fidel en febrero. El Che ya no estaba en Cuba, pero yo me imaginaba en dónde se encontraba, o por lo menos de dónde había salido. Supe en esa oportunidad que él había
marchado hacia el Congo cuando hizo su despedida de modo tan espectacular por esa carta pública que lo conoce todo el mundo. Hablamos con Fidel y Fidel se preguntó cuál era la razón por la que el Partido Comunista Boliviano comenzaba a preparar sus cuadros militares. Entonces, yo de manera improvisada, pero tratando de interpretar la posición de mi partido, le manifesté que nosotros tratábamos de preparar a nuestro partido para situaciones que se presentaban en nuestro país y que podrían presentarse en cualquier momento. Y yo le manifesté que no me inclinaba por el problema guerrillero, y más bien sí me inclinaba por la insurrección o levantamiento popular en este país, que es muy característico, pues responde más a las experiencias. ¿Y Fidel qué reacción tuvo a eso? Fidel siempre sostenía que lo importante era el foco guerrillero. Él aconsejaba que había que comenzar de todas maneras con el foco guerrillero. En mayo de ese mismo año tuve una nueva entrevista con Fidel. Esta vez no discutimos ya Bolivia, el problema de las posibilidades de la revolución en Bolivia. Por lo demás, yo estaba convencido del camino que podría seguirse en este país. Él simplemente, por iniciativa de él, me planteó la necesidad de que en nombre del internacionalismo proletario nosotros podríamos proteger y garantizar el paso de un revolucionario conocido mutuo y de quien no podíamos dudar de su firmeza, de su fidelidad, que ese revolucionario deseaba retornar a su país y que desgraciadamente tenía que pasar por el nuestro, y por lo tanto él pedía que nosotros lo ayudemos. Yo acepté, me parecía que era mi obligación ayudar al paso de un revolucionario por este país. No sabía exactamente de quién se trataba, pero me imaginaba. ¿En qué año fue eso? Mayo del año 1966. En el mes de agosto se me planteó la posibilidad de una entrevista con el Che. Yo me sentí feliz de poder hablar con el Che, pero les respondí de que no era el momento. Más o menos le hablo de agosto. Y en septiembre surgen algunas malas interpretaciones o incomprensiones entre nosotros y los propios cubanos. La presencia de Debré en cierta medida me coloca en una situación incómoda. Yo soy muy susceptible y creo que él es parte de una cosa extraña, que en realidad se están violando ciertas relaciones que hubo. Se estaba presionando de diferente modo para que nuestro partido pudiera ingresar en esa lucha. La dirección del Partido Comunista, frente a esa situación, resolvió manifestar de que la revolución boliviana tenía que ser dirigida por los bolivianos, que considerábamos que los bolivianos estaban en condiciones de resolver sus propios problemas. Y con esa misión yo partí de Bolivia los primeros días de noviembre. Llegué a La Habana en diciembre y hablé con Fidel. Fidel, como respuesta a estos planteamientos, me entré una entrevista con el Che fuera de Bolivia. Él me señaló o me indicó que el Che no se encontraba
en Bolivia y que la entrevista podría ser en un lugar fronterizo. Yo llegué a Bolivia el día 24 de septiembre, 23 quién sabe, con la seguridad de que tendría que volver a salir para una entrevista con el Che. Pero yo suponía que el Che estaba en Bolivia. Muchos elementos de juicio me hacían suponer que en realidad se estaba trabajando no de modo muy claro. La entrevista con el Che en cierta medida me dio la pauta. Él inició la conversación manifestando que era necesario hacer algunas aclaraciones de parte de él para que pudiese haber un clima de sinceridad en la discusión sobre los problemas que se iban a conversar. Y concretamente él dijo: quiero pedirte disculpas, te hemos engañado, no pudimos explicarte nuestros planes, sé que no has podido entenderte con el compañero cubano que estaba aquí, él es más militar que político, no te podía comunicar todo, pero estamos aquí. Y esta región es mi territorio liberal. Entonces, de un modo concreto, yo le planteé la necesidad de que la revolución boliviana debiera ser dirigida por los bolivianos. Más concretamente, de que se creara un organismo, un comité, no solo donde esté el Partido Comunista, sino otras fuerzas revolucionarias, y que creía que existían gentes capaces de llevar adelante la revolución, y yo estuve dispuesto a someterme a esa dirección. Pero no consideraba correcta la actitud de parte de ellos, tomando en cuenta los problemas nacionales e internacionales que estaban en juego. Ellos no habían llevado en cuenta esa situación. Era comprensible. ¿Por qué? Cuando discutíamos el problema de la dirección de la revolución, él mismo planteó de que él había hecho bastante experiencia. Había visto lo que ha ocurrido en el Perú el año 1963, en la Argentina el 64, lo que pasó en el Congo, y que él consideraba que debían ellos encabezar o dirigir una revolución, que no podían subordinarse a otra fuerza, ya que ellos estaban en condiciones de llevar adelante. Y que habían elegido este país porque habían hecho una evaluación de algunas características. Primero, un ejército débil, un gobierno reaccionario como el de Barrientos, una burguesía débil, que podían ser derrotados. Pero además, su intención inicial de ir a la Argentina o en forma alternativa ir al Perú no había sido posible, porque en la Argentina no existía nada, no tenían ellos un aparato, no tenían quienes los reciban. En el Perú menos, más bien las noticias que ellos recibían era en sentido de que la situación allí no era lo más favorable. Y la noticia diferente, de que en Bolivia los comunistas nos preparábamos para una situación. Yo tengo la impresión, de cierta manera, de que el Che quiso convertirse en el fulminante de una dinamita que la preparábamos nosotros. Quiso aprovecharse de una situación que la estábamos creando nosotros, preparando nuestros propios cuadros con la ayuda de ellos indudablemente, y tratar de arrastrarnos mediante esa situación a una lucha que se puede explicar de una manera más clara cuando un ayudante de él decía
que nosotros no tendríamos más alternativa que sumarnos a esa lucha. Yo le expuse al Che el criterio que tenía sobre la revolución boliviana, que ya lo había manifestado a Fidel casi un año antes, y también había ido repitiendo mucho antes. Le planteé la necesidad de levantar, de preparar en escala nacional un partido, una organización militar capaz de impulsar una revolución en un momento de crisis, que hayan ciertas condiciones. Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria, no te puedo dar la dirección porque tú no crees en la guerrilla, tú tienes planes diferentes, tú estás preparando, tú crees en una insurrección, en un levantamiento de carácter nacional, sin fecha, sin tiempo fijo, esperando la agudización o la presentación de algunas contradicciones. Yo le dije, sí, tú me entiendes, así yo pienso, porque no creo que esto pueda llevar a la revolución. Entonces, continuó la conversación, se hizo un círculo vicioso, porque él seguía argumentando sobre sus puntos de vista y yo sobre los míos, y él anotó eso de que en efecto no podíamos entendernos, que hablábamos dos cosas diferentes. Yo le dije, soy consciente y muy sincero de lo que estoy haciendo y diciendo. Sé que a veces hay que asumir estas posiciones tomando en cuenta el propio proceso que se sigue en el futuro. Si tú triunfas con la revolución, yo iré al canasto de aquellos que se han considerado revolucionarios, pero que en el momento decisivo no han sabido jugar su papel. Entonces yo conozco a un Kautsky, a un Bernstein, a un Trotsky, y no me extrañaría que por no comprender la situación de este país pueda llegar a esa situación. Pero aún así creo que comprendo mejor que tú el problema boliviano. ¿Cómo se explica la participación de militantes del Partido Comunista? La explicación no es muy difícil. Primero, para la protección del paso de un revolucionario por este país, yo entregué a algunos compañeros a colaborar al compañero cubano que se encontraba en este país. Y además acepté que ellos pudieran transmitirnos sus experiencias. Y ellos utilizaron esos datos para reclutar a los camaradas de mi partido en función de su propia posición política. Si ustedes examinan con seriedad, con responsabilidad todos los documentos, no han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Es más, el Che, al comenzar su diario, habla sobre la posibilidad de ganar al partido, a la guerrilla. Él, en su diario, muestra la existencia de dos líneas, una del partido y una de ellos, cuando les plantea alternativa a nuestros militantes. El diario del Che, el diario de Pombo, plantea en ese sentido. Es más, Pombo en su diario manifiesta que el Partido Comunista y yo dudábamos de la guerrilla, descartábamos la guerrilla, y sin embargo el Che aparece en este país. ¿Qué es lo que puede explicar toda esta situación? Habrá que llevar en cuenta lo que ocurrió en el Congo, habrá que llevar en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición en Cuba,
habrá que llevar en cuenta finalmente una situación de explicación ante la propia opinión pública. Él mandó su carta de despedida no para venir a Bolivia. Él mandó su carta de despedida para el Congo y él no podía pensar, ni ningún revolucionario puede pensar, que va a ir primero al Congo, va a vencer y después va a otro país y también va a vencer. No, se supone que él iba allí y donde probablemente tendría que entregar su vida, pero cosa que no ocurrió por una serie de factores. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver, para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial, entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. ¿Cómo se llama usted? Yo soy el número 6 del primer grupo boliviano que se preparó para la lucha guerrillera en Bolivia, allá en La Habana. ¿En qué año fue eso? El año 1966. ¿Y cuántos eran ustedes? Éramos 9, todos bolivianos, y que estaba dirigido el grupo por Mario Monge, en aquel entonces primer secretario del Partido Comunista Boliviano. Pero ese grupo que se preparó para la guerrilla, ¿tenía conciencia, por lo que se refiere a Monge, de que iba a ser concretamente una guerrilla? Sí, existía una conciencia general en el grupo, y desde el primer momento en que logramos ingresar al entrenamiento en sí, sabíamos que estábamos preparándonos para poder hacer en Bolivia el primer foco guerrillero, indudablemente con características de una guerrilla ya liberadora. Pero no se hablaba en ese entonces de insurrección nacional, de preparar cuadros para una insurrección. No, en el grupo al cual yo pude, en el grupo en el cual pude participar, en ningún momento se habló de insurrección popular. El grupo fue a prepararse, como les repito, para la guerrilla. Pero el entrenamiento no es la misma cosa para una insurrección o para una guerrilla. No, nuestro entrenamiento fue en todo el tiempo en el monte. En ningún momento nosotros hemos tenido, ni siquiera nos hemos preocupado de cualquier acción en las ciudades, ni en pequeños poblados. Y más aún, nuestro entrenamiento era tan rígido, puesto que sabíamos, tomábamos en cuenta, ya nos imaginábamos el terreno tan abrupto de la montaña boliviana. Entonces el entrenamiento relativamente era bastante fuerte. Así que usted considera que Monge era consciente de que se trataba de un foco. Él estaba consciente porque él nos inyectó justamente aquel sentimiento guerrillero. Fue el primero que nos inyectó. ¿Y por qué usted cree que Monge después tomó posición? Yo creo que Monge ha tomado esa actitud en vista de lo que pretendía dirigir el grupo boliviano, en primer lugar. Pese a que él sabía que no reunía ninguna condición para poder dirigir el grupo. Militarmente era un hombre cero, no tenía las más mínimas condiciones, un hombre bastante pesado, no tenía el más mínimo sentimiento militar que tiene que haber también en el guerrillero. ¿Y usted entró en la guerrilla finalmente? No tuve la suerte de entrar, puesto que en vísperas de incorporarme al movimiento fui tomado preso aquí en la ciudad. ¿Y tiene idea de por qué fue tomado preso? Realmente no tengo una evidencia, pero sí, algunos hechos me hacen pensar de que ha habido una delación de la propia dirección del Partido Comunista de Bolivia.
¿Y usted tiene prueba de que el Partido Comunista boicoteó la guerrilla de otra manera también? Considero que el boicot que el Partido Comunista empezó a realizar en forma demasiado frontal es a partir más o menos de septiembre del año 66, cuando ya estaba montada la guerrilla en Bolivia. Y el boicot fue grave para la guerrilla, a su manera de ver. Tan grave ha sido que ha logrado que fracasara, ¿No cree que la guerrilla hubiera fracasado de todas maneras? Tal vez, quién sabe. No se puede predecir un éxito ni un fracaso como el que ha tenido. Creo que no. Pero considero de que si el Partido Comunista hubiera seguido manteniendo su línea pro-guerrillera que la había mantenido hasta septiembre, octubre del 66, tal vez las derivaciones hubieran sido muy distintas. Porque se hubiera contado con un mayor número de combatientes, que se los ha frenado a muchos. En uno de esos casos soy yo, que en todo momento he recibido insinuaciones de que no debo ingresar como militante, puesto que era un militante del PC y como militante debería demostrar disciplina y en fin, una serie de argumentos. Considero de que si el Partido Comunista hubiera intervenido en su totalidad, los contactos urbanos, el problema logístico que ha tenido sus fallas, hecho notar en la guerrilla, hubiera incidido a que por lo menos aquello se prolongase, la lucha guerrillera. Y al prolongarse, considero de que especialmente en el área donde se ha luchado, existen campesinos de un bajo nivel, no solamente político, sino cultural mismo, hubieran hecho conciencia del papel que estaban desarrollando aquel grupo de jóvenes que luchó. Y podía haber existido la posibilidad de que se adhieran al movimiento guerrillero. La gente del campo, que era lo vital, que es lo que se pretendía. Y por otra parte se hubiera conseguido que gente de las ciudades también se vaya a incorporar a aquel movimiento. Mucho más, considero de que hubiera tenido mucho más efecto al saber, especialmente la juventud revolucionaria, que quien comandaba aquel movimiento era el comandante Che Guevara.